Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto volver a vernos a través de este estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver el tema ¿Te has olvidado de Dios? Deuteronomio capítulo 32, del versículo 15 al 36. Ya estamos a punto de terminar el estudio de este libro de Deuteronomio y posteriormente vamos a entrar al libro de los Salmos. Vamos a ver algunos salmos. Así que vamos a leer la palabra del Señor para que luego podamos meditarla y que Dios nos hable en esta mañana. Que el deseo de nuestro corazón y el anhelo de nuestro corazón sea que Él nos hable a través de su palabra. Dice la palabra, Deuteronomio 32, 15 en adelante. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, quiere decir. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Vean las palabras que Moisés está diciéndole al pueblo de Israel acerca de lo que va a pasar cuando ellos se vayan tras otros dioses y adoren, dice, aún a los demonios. Esto no nos gusta escuchar, pero realmente la palabra de Dios dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Vamos a ver lo que dice la meditación. La traición de Israel. El letargo espiritual y el libertinaje se presentan con frecuencia cuando hay prosperidad
y abundancia de riquezas. Vea qué terrible es cuando Dios nos bendice y tenemos en abundancia, podemos caer en el letargo espiritual, y esto es un adormecimiento, es confiar ya en nuestras propias fuerzas y no en Dios, y además eso nos puede llevar al libertinaje. Moisés le advierte a Israel que cuando sea rico y tenga en abundancia en la tierra de Canaán, abandonará al Dios de su salvación. Darán prioridad a los bienes materiales y servirán a otros dioses. Provocarán la ira de Dios y Él esconderá de ellos su rostro. Fuego se encenderá en su ira, devorando la tierra y sus frutos. El pueblo será destruido por males, enfermedades, veneno y guerras. Los esparcirá por doquier para hacer cesar dentro de los hombres la memoria de ellos. Este es el peligro que corre todo ser humano y toda nación y todo pueblo y toda familia, que una vez que Dios le ha dado, le ha prosperado o se ha enriquecido, ponemos más prioridad en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Dice, nada es más terrible que Dios escondiendo su rostro. La gracia y la paz serán para los que sirven a Dios con amor. Entre más abundancia y prosperidad tengamos, más debemos buscar a Dios con sed de su espíritu. Esta es la regla, pero realmente el ser humano hace todo lo contrario. Como ya tiene, confía en lo que tiene, ya no en lo que Dios le pueda dar. ¿Se acuerda por qué el pueblo de Israel todos los días tenía que salir por su porción del maná al desierto? Y no podía tomar más porque se engusanaba. Y eso indicaba que todos los días ellos tenían que depender de Dios, como usted y yo. Todos los días, tengamos o no tengamos, nosotros tenemos que pedirle al Señor su provisión, su bendición, su salvación, todo, porque todo viene de Él. Las preguntas a meditar. ¿Cuál será el resultado de dejar a Dios e ir tras los dioses ajenos? Bueno, ahí dice que provocaremos a ir a Dios y Él esconderá su rostro de nosotros. Habrán enfermedades y guerras. ¿Cómo podría no caer en el letargo espiritual en tiempos de prosperidad? Bueno, es tan sencillo, buscando a Dios y siendo humilde ante Él, reconociendo en mi corazón que todo proviene de Él. Y si Dios nos ha enriquecido, la regla es que si Dios te ha dado, tú puedas dar a otros. Dios no nos da para que lo amontonemos y lo almacenemos. Dios nos bendice para que nosotros seamos un canal de bendición a través de Él y para Él. Israel no tiene sabiduría. De la voluntad soberana de Dios dependen la victoria y la derrota. La sabiduría está en tener conocimiento de esto y temer a Dios. El poderoso en batalla levantará a los adversarios como vara de castigo para Israel. Los enemigos que no conocen a Dios, al ver la derrota de Israel, se jactarán diciendo que uno ha perseguido a 1000 y 2 han hecho huir a 10,000, como si hubieran ganado con sus fuerzas y sabiduría. Pero todos ellos caerán por su propia soberbia. La prosperidad, la destrucción, la victoria y la derrota del pueblo escogido dependen solamente del Todopoderoso. Escuche, porque ahora nosotros somos el Israel espiritual. Los verdaderos enemigos de Israel no están fuera, sino dentro. La verdadera razón de la caída de Israel no son los invasores, sino la idolatría. Necesitamos ver las cosas desde la óptica de Dios para volver de los malos caminos y tomar el camino correcto. Vea qué tremendo. Muchas veces le echamos la culpa a las personas, a la situación, a las cosas, pero cuando realmente los únicos culpables somos nosotros. Examinémonos a nosotros mismos y verdaderamente vamos a encontrar que no es la culpa de los demás. Son solo pretextos que buscamos para justificarnos, pero realmente se trata de mí y de mi relación con Dios. Las preguntas a meditar.
¿Cuál creen que es la causa de la victoria según los enemigos de Israel? Bueno, ellos creerán que por su fuerza vencieron a Israel. ¿Por qué estoy sufriendo aflicción desde la óptica de Dios? Porque lo hemos dejado a Él y hemos adorado a otros dioses. Si nosotros verdaderamente decimos no tener dioses ajenos, entonces Dios, como dijo un maestro en la palabra, no debe ocupar el primer lugar, porque si hay un primero hay un segundo, entonces, y el segundo siempre quiere ser el primero. Dios tiene que ser el único y todo para nosotros. El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro ser, todo. Dios quiere todo de nosotros. Aleluya. La oración de hoy dice: Padre, reconozco que he sido soberbio y he ido tras la prosperidad temporal, abandonando tu gracia. Perdóname, Dios mío, y hazme entender que la victoria o la derrota dependen de la comunión contigo. Con tu ayuda, renunciaré a todo pecado que provoca tus celos e ira, y buscaré sabiduría y discernimiento de lo alto. El ensayo para meditar se titula Bendición diaria. Un joven me contó que se estaba viendo con un varón. Una joven me contó que se estaba viendo con un varón que siempre era amable con ella, aunque lo trataba un poco mal. Un día la muchacha comenzó a tratarlo mejor, porque sintió que ya era hora de ser buena con él. Pero luego de 2 meses, el comportamiento del joven cambió por completo y empezaron a salir a la luz sus quejas y exigencias. Ante esto, ella terminó lamentando haber creído en el interés que él mostró al principio de la relación. Este no es un problema exclusivo de las parejas. De hecho, uno de los defectos más grandes del hombre es que dejan de reconocer la bendición que tienen en sus manos. Una vez se acostumbran a ella, sin embargo, si damos por sentada la gracia, llegará el día en que ésta se convertirá en algo que nos molesta. Lo habitual o cotidiano es una bendición y no debemos permitir que se torne en un motivo de queja. Cuando se mantiene la paz, producto de la rutina, debemos sentirnos agradecidos, pues eso significa que la palabra de Dios nos sigue estimulando y nos mantiene estables. Pero para lograrlo, también debemos tener la capacidad de reconocer la gracia que nos es dada día a día. Por eso, si la rutina se está volviendo tediosa y aburrida, es necesario reconocer que nuestra alma se ha acostumbrado a los lujos y a las comodidades. Entonces, debemos retomar la adoración, la meditación en la palabra y la oración constante, pues sólo así podemos ser conscientes de las bendiciones que hemos recibido y que no merecemos. ¡Wow! ¡Qué bonito está! Debemos recordar siempre que no podemos habituarnos a la prosperidad y a todo, porque, como lo decía mi viejo pastor, bendita necesidad, porque en la necesidad buscamos a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da todas las cosas aquí en la tierra y aún en el cielo. Señor, gracias por tus bendiciones, pero no permitas que esas bendiciones, Señor, nos acomoden, nos hagan caer en un letargo espiritual, en un conformismo. Señor, ayúdanos a depender de ti todos los días, así como lo hacía el pueblo de Israel. Señor, gracias. Y te seguimos pidiendo por todas las personas que están enfermas, Señor, de esta pandemia. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que envíes sanidad, que envíes, Señor, ayuda, tanto a los enfermos como a los médicos, a las enfermeras. Muchos de ellos, Señor, son tus hijos, y muchos de ellos, Señor, aún todavía no te conocen, pero te van a conocer
a través de toda esta aflicción. Padre, oramos por todo el mundo entero. Oramos por las autoridades para que tú les des sabiduría, Señor, para que puedan ellos gobernar con justicia y equidad. Señor, gracias. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Cuídese.